La hora del complot. Amigos y amigas, es un placer estar nuevamente con ustedes en esta su hora del complot, programa donde profundizamos hasta donde se puede a aquellos aspectos de la historia menos conocidos que, si no son secretos, puesto que hay libros y autores de donde se puede abrevar, son por lo menos discretos y que de una u otra manera han forjado la esencia de la historia occidental y ahora planetaria de nuestros días, dado que la cultura occidental se globalizó. En esta oportunidad quisiera tratar con ustedes lo que podríamos muy sucintamente resumir como la conspiración papal, que no se refiere a la conspiración de Francisco I únicamente, sino a aquel tipo de conspiración que ha permitido colocar papas a la cabeza de la Iglesia Católica Romana de una manera por lo menos cuestionable o irregular respecto de la sucesión ininterrumpida que dicha iglesia clama desde el apóstol Pedro. Ciertamente tienen una sucesión muy antigua que llega hasta cerca del apóstol Pedro. Es en todo caso más antigua que la de cualquier cadena de obispos de cualquier iglesia protestante de las actualmente existentes, y es más antigua la sucesión de los obispos de Roma que la de algunos de los obispos orientales, pero no es más antigua la sucesión de los obispos de Roma que la de todos los obispos orientales. Por ejemplo, los atenágoras, que es como se le conoce a la sucesión de obispos que han sido patriarcas de la Iglesia Ortodoxa Griega de Atenas, o los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa Griega de Creta o de Rodas, o incluso el patriarcado serbio ortodoxo de la fenecida Yugoslavia, y que hoy lo sería nada más de Serbia, o el de Moscú, tienen obispos iniciales muy cercanos a la época de Cristo, que casi todos ellos pueden trazarse a Orígenes de Alejandría y San Clemente de Alejandría, porque aquella variedad de cristianismo semicatólico, por más señas, porque se parece mucho a la iglesia católica, llamada ortodoxia oriental, arranca de Egipto, de la iglesia de San Marcos. Entonces, aquellos cristianos a los cuales catecumenizó el apóstol San Marcos dieron origen, andando el tiempo y llegando a la época medieval, a los llamados cristianismos orientales, mismos que no han penetrado todavía en Occidente, y que yo creo que sería muy sano que llegaran y que fueran proselitizados en tierras de los países de cultura católico romana y protestante como una sana competencia religiosa para ver quién produce más frutos espirituales. Pero veamos por qué hablo yo de la conspiración papal. En primer lugar, esto es una percepción del católico promedio, no es que así lo enseñe la Iglesia de Roma, simplemente es una percepción producto de la opinión pública popular. El católico promedio piensa que los actuales mecanismos de elección papal, que son complicadísimos, que son sumamente selectivos y que, debo yo decir, pues tienen una fundamentación racional. Lo que se va pretendiendo es que quede, si no el que tiene la bendición del Espíritu Santo, porque eso es para consumo público y además quien lo puede probar. O sea, nadie ha visto una palomita descendiendo sobre el elegido, pero sí que después de todos los tamices quede el más capacitado para gobernar la Iglesia romana entre culturas que son muy diferentes, naciones que son muy diferentes, sin desatar persecución innecesaria y abogando en todo momento por la paz. Tal vez ni porque la Iglesia Católica Romana sea siempre pacifista, pero para evitar una guerra mundial que en este momento, dadas las armas de destrucción masiva que existen, diezmaría demasiado la Grey Católica. Los mecanismos actuales, como digo, no es como piensa el católico promedio que siempre hayan existido. Esos mecanismos comenzaron a existir con la rebelión religiosa planteada por Juan Calvino y Martín Lutero en 1519. Una de las cosas que cuestionaban estos heresiarcas era que el obispo de Roma, derecho a ser obispo de Roma sí tenía, pero que a pretender que su jurisdicción se extendiera a todas las diócesis fuera de la ciudad de Roma y encima a proponer e imponer dogmas, pues a eso ya no, y ya se extralimitaban los papas romanos. Pero entonces los obispos romanos, en el interés de que todo el mundo católico no hiciera caso a estos heresiarcas y se anclara en la opinión católico romana ortodoxa de que los dogmas por ellos formulados son válidos en otras jurisdicciones episcopales, empezaron a formular algunos mecanismos de selección.